de los grupos grandes que tenemos vienen a ser de los ácidos salicílicos. Tenemos el ácido acetilsalicílico, más conocido la aspirina. Se administra por vía oral. Vamos a ver que su absorción se va a incrementar si se administra al haber un pH alto. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Si una proteína hace un 80-90%, tiene un tiempo de vida medio entre 2 y 3 horas, con una concentración máxima plasmática de 1 hora, un metabolismo a nivel hepático, eritrocitario y plasmático, pero principalmente hepático, lo cual condiciona que se excrete por vía urinaria como metabolito conjugado. Ahora tenemos que tener en cuenta que las mujeres al administrarse este fármaco presentan mayor cantidad de concentración plasmática. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos que vienen a ser la de alcalosis respiratoria primaria, necrosis papilar y nefritis intersticial, al igual que otros AINES, retención de sodio y agua que condicionan a edema, vasodilatación periférica, lo cual puede generar una descompensación de la insuficiencia cardíaca, principalmente edema agudo de pulmón. Asimismo, al igual que muchos otros AINES, puede generar gastritis erosiva, que puede condicionar a úlceras gástricas, a hemorragia digestiva alta y anemia ferropénica, cuya farmacología habíamos visto anteriormente en la clase de anemias carenciales. Hepatopatía, que puede generar de primera instancia hiperglicemia y por consumo del glucógeno hepático puede condicionar luego a hiperglicemia. Asimismo, como tirotoxicosis, ya que desplaza a la T3 y a la T4 de sus sitios de uniones a proteínas plasmáticas. Es un fármaco ototóxico. Se usa clínicamente como antiagregante plaquetario, analgésico, antipirético y para casos de fiebre reumática aguda. Asimismo, se puede usar en enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o lupus eritematoso sistémico. Vemos que se usan dosis sugeridas de 325-650 miligramos cada 4 horas como analgésico o antipirético, 1 gramo cada 4 a 6 horas para casos de fiebre reumática, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas es la dosis pediátrica. En cuanto a sus interacciones, vemos que va a generar una disminución en el efecto de los fármacos antihipertensivos, un aumento en el efecto de la warfarina, las sulfonilurias y del metrotexate. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, niños menores de 5 años, en pacientes con cuadros febriles por infecciones víricas, ya que podemos generar un síndrome de Reye. Esto es muy importante y debemos de evitar usar ácido acetilsalicílico como antipirético en estos casos. Pacientes con insuficiencia hepática. En cuanto a la intoxicación por ácido acetilsalicílico, vemos que generalmente se da en niños, así que debemos de tener mucho cuidado al momento de administrar este fármaco en embarazadas, ya que este fármaco al atravesar por la leche materna puede llegar a los niños, al lactante, y condicionar el efecto tóxico. Se caracteriza por hiperpnea e hipertermia. La dosis letal viene a ser de 10 a 30 gramos. Esta viene a ser una dosis teórica también, ya que se reportó un caso en el cual se había administrado 130 gramos sin la aparición de ningún efecto tóxico. Se caracteriza por convulsiones, confusión que puede llevar a estupor e incluso en algunos casos a coma, hiperventilación intensa, insuficiencia renal, parálisis vasomotora central, la cual se caracteriza por petequias, hiperglicemia, que puede condicionar en unas horas a hipoglicemia. En cuanto al tratamiento, vemos que principalmente se maneja como el ABCD: A de la traducción de airway, de vías aéreas; B de respiración; C de circulación, ver el estado hemodinámico del paciente y corregir algunas alteraciones en la hemodinamia de este; y D de la descontaminación, principalmente la administración de fármacos que favorezcan la excreción de este fármaco con un pH urinario adecuado. Otro de los fármacos del grupo farmacológico dentro de los AINES que tenemos vienen a ser los derivados de ácidos acéticos. El principal representante de estos uno de ellos viene a ser el ketorolaco, el cual se administra cuando necesitamos un nivel de analgesia tan
tal igual la calidad que cual ofrezca un nivel de analgesia de un opiáceo, es decir, el ketorolaco viene a ser uno de los AINES un poco de los más fuertes que se pueden utilizar dentro de las prescripciones médicas. Se administra por vía oral, intramuscular, intravenoso o incluso en administraciones tópicas como preparados oftálmicos como gotas. Si una proteína es un 99%, con un tiempo de vida media de 4 a 6 horas, con una concentración máxima plasmática alcanzada entre los 30 y 60 minutos después de la administración, sufre un metabolismo hepático extenso con la conjugación mediante la conjugación con glucurónido, lo cual hace que se excrete principalmente por vía biliar y también en gran cuantía por vía urinaria. En cuanto a sus reacciones adversas principales, tenemos que son la de cefalea, somnolencia, hemorragia digestiva alta, insuficiencia renal. Por ello, debemos de evitar dar este fármaco por periodos mayores a 5 días. Anafilaxia. En cuanto a sus usos clínicos, vemos que principalmente son la de analgesia necesitada a nivel de opiáceos, en conjuntivitis estacional, y además es un muy buen antiinflamatorio postquirúrgico ocular, principalmente tras operaciones de cataratas. Se usan en dosis en pacientes menores de 65 años, debemos iniciar con una dosis de 20 miligramos, luego 10 miligramos cada 4 a 6 horas y no debemos de pasar de 40 miligramos por día. En pacientes mayores de 65 años, iniciar con 10 miligramos y con la terapia igual a la anterior para pacientes de menores de 65 años. Y recalcar que debemos de evitar dosis superiores de 40 miligramos por día. Para presentación intramuscular se administra de 30 a 60 miligramos cada 8 horas y la presentación intravenosa también 15 a 30 miligramos cada 8 horas. En el preparado oftálmico suele usarse 2 a 3 gotas cada 8 horas. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, niños menores de 5 años, pacientes con hipersensibilidad a ácido acetilsalicílico y pacientes con insuficiencia hepática. Ahora, recordemos que pese a que el ketorolaco sea uno de los fármacos con mayor analgesia que se pueda, tiene muy poco efecto antiinflamatorio, casi igual que el paracetamol. Por otro lado tenemos a la indometacina, que también se administra por vía oral, tiene una muy buena absorción a nivel intestinal. Si una proteína es un 90%, presenta bajas concentraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo, pero muy buena a nivel de líquido sinovial, lo cual lo hace muy útil en patología osteoarticular. Tiene un tiempo de vida media de 2 a 5 horas, con una concentración máxima plasmática entre la primera y segunda hora tras la administración. Presenta metabolismo a nivel enterohepático y recirculación enterohepático, lo cual genera un metabolismo principalmente por desmetilización, lo cual solo metaboliza 50% y el restante es excretado sin mayor cambio metabólico. Por ello se excreta principalmente por vía biliar y también por vía extrahepática, principalmente la vía urinaria. Se usa en la clínica como analgésico, pero debemos recordar que se usa también en cortos plazos. Se puede usar en fiebre resistente a otro tratamiento, como principalmente la enfermedad de Hodgkin. Además, también podemos usarla para el cierre del conducto arterioso persistente en lactantes prematuros que pesen menos de 2 kilogramos. Se usan dosis de 25 miligramos cada 6 u 8 horas para buscar el efecto analgésico. A su vez se usan dosis de 75 a 100 miligramos por la noche con la búsqueda del efecto analgésico. Ahora, para el uso de este fármaco para cerrar el conducto arterioso persistente o ductus persistus, debemos usar una dosis de 0,1 a 0,25 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. En cuanto a sus principales reacciones adversas, tenemos que son la de gastritis erosiva, que puede condicionar también a úlceras gastrointestinales y hemorragia digestiva alta. Asimismo, se han reportado casos, aunque excepcionales, pero se han reportado de pancreatitis y hepatitis aguda, cefalea frontal, vértigo y mareos, convulsiones, anemia aplásica, trombocitopenia, neutropenia,
En cuanto a sus interacciones, vemos que disminuye el efecto de fármacos antihipertensivos y disminuye el efecto de la furosemida. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, en pacientes que presenten insuficiencia hepática o renal. Otro de los fármacos de este grupo viene a ser el diclofenaco. También se administra por vía oral o intramuscular y también presenta una vía de administración tópica, la cual puede ser mediante gel o parche transdérmico. Presenta una biodisponibilidad por vía oral de 50%, un tiempo de vida media de 1 a 2 horas, una concentración máxima plasmática de 2 a 3 horas tras la administración. Se metaboliza hepáticamente con la conjugación con glucurónido y grupo sulfuro. Se excreta principalmente por vía renal un 65% y por vía biliar 35%. Se usa en la clínica en osteoartritis, en enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante principalmente. Asimismo también se usa en dismenorrea primaria, en casos de migraña aguda. A la vez se usa como antiinflamatorio y analgésico osteoarticular. Se usan dosis de 50 miligramos cada 8 horas con fines analgésicos. Asimismo podemos usar también dosis de 75 miligramos cada 12 horas como fines analgésicos en la patología musculoesquelética y osteoarticular. Para los casos de migraña aguda vamos a usar 50 miligramos en polvo diluidos en 60 mililitros de agua. Se comercializa a su vez en formulados conjuntamente con misoprostol, lo cual va a generar una reducción de la frecuencia de producción de úlceras y erosiones gastrointestinales, lo cual va a disminuir el riesgo de sangrado gastrointestinal. En cuanto a sus reacciones adversas, vemos que son la principal es la reacción de hipersensibilidad. Puede generar, al igual que los otros AINES, hemorragia digestiva alta, hepatotoxicidad, edema, insuficiencia renal, cefalea. En cuanto a sus interacciones, vamos a ver que no interfiere con el efecto antiplaquetario del ácido acetilsalicílico, por lo cual se pueden usar concomitantemente. Disminuye el efecto de los fármacos antihipertensivos y está contraindicado en embarazadas y mujeres que amamantan, niños menores de 12 y pacientes con insuficiencia hepática.